Buenos días, bienvenidos otra vez a otro episodio de Aprendiendo Juntos. Les prometí que íbamos a hablar un poco acerca de los pasos que José Smith tomó o que nosotros podemos tomar para poder recibir revelación personal. Y me encanta porque lo escuché hace mucho de uno de los hermanos que hablan a la juventud. Él se llama Hank Smith y es súper bueno. Él es divertido, él es medio chistoso, pero enseña el evangelio muy bien y ha sido maestro de instituto por mucho tiempo. Entonces, él habla acerca de 5 pasos que, bueno, son más de 5 porque nosotros lo vamos a ir viendo en cada versículo, de cómo José Smith nos enseña para prepararnos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo y a recibir revelación personal. Y estos pasos se encuentran en la historia de José Smith, el versículo 8 hasta el 17. Entonces, vamos a empezar con el versículo 8. Dice que José Smith durante este tiempo estaba muy confundido y esto lo llevaba a seria reflexión. Entonces lo primero que nos dice que debemos hacer es reflexionar, pensar, meditar acerca de lo que nos está perturbando, o la pregunta que tengamos, o la inquietud. Hay que pensarlo, meditarlo. Y para meditarlo, lógicamente, pensamos en José Smith, era un muchachito de granja. Él tal vez, ¿qué hacía? Iba a sacar agua del pozo, ordeñaba las vacas, ellos trabajaban mucho cortando leña. Y en ese tiempo no había que el iPad, que tengo el YouTube aquí enfrente, que no había nada. Era él solo en la naturaleza, haciendo sus quehaceres y reflexionando acerca de las cosas que perturbaban su corazón. A la tierna edad de 14 años, era un niño, pero él era muy maduro para su edad. Y yo estoy segura que el 80% de nuestros jóvenes de hoy en día son niños bien maduros. Para poder estar viviendo en esta época, tienen que ser espíritus súper maduros. Pero el enemigo también ha sacado tantas herramientas para distraerlos de la esencia de lo que ellos son, que por eso es que muchos de ellos no se enfocan en lo que es su misión aquí en la tierra, porque están distraídos con tantas otras cosas. Entonces, se nos aconseja que reflexionemos, que tomemos el tiempo, que hagamos el tiempo para reflexionar. Podemos comenzar a hacer una caminata en las mañanas y reflexionar durante ese tiempo, tener esa conexión con nosotros mismos y a la misma vez, pues, ¿quién vive dentro de nosotros? En nuestro Padre Celestial, si se lo permitimos, ¿no? En la ducha, a mí me pasa a veces que especialmente cuando era mamá joven y tenía mis 3 enanos, que era que la ducha era 10 minutos y salga corriendo, porque si no ya alguien se descalabró afuera. En la ducha yo podía sentir, porque era mi tiempo que no tenía el teléfono, no tenía el radio, no estaban los niños gritando, y tenía reflexiones muy interesantes. A veces en el carro, llegamos de algún lado o vamos hacia algún lado, no prendamos la radio, escuchemos, disfrutemos del silencio y del susurro del Espíritu y reflexionemos. Antes de levantarnos, unos 4 minuticos, 5 minutitos, 2 minuticos, que estemos ahí reflexionando, o antes de quedarnos dormidos, también podemos. El secreto es separar ese tiempo, hacer el esfuerzo para reflexionar, desconectándonos del mundo para conocer mejor a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8, ¿no? De la historia de José Smith. En el versículo 8 también habla de que debemos asistir a la capilla o estar en lugares santos. Vemos que José Smith hacía el esfuerzo por ir con la mamá a la iglesia que ella iba, con asistir a las diferentes
iglesias que existían en ese tiempo. Cuando tuve el gran privilegio, varias veces hemos ido a los lugares de la historia de la iglesia, ahí en Nueva York, en Palmira y en Pensilvania. Y he podido estar en esos lugares. Todavía existen las 4 esquinas donde están las iglesias a las que él más frecuentaba, José Smith. Y cuando uno pasa por ahí, es un sentimiento muy interesante. Sientes como esa templanza de saber que aquí se habla de Dios, pero igual todavía existe un poquito de fricción, pero al saber que ese problema se ha resuelto, en lo personal, sentía mucha paz, sentía mucho tranquilidad al saber que mi alma estaba en paz. Pero todavía se siente el ambiente en esas 4 esquinas. En estar en lugares santos, algo que yo le repetía y le repito a mis hijos y a los jóvenes con los que he podido enseñar es: siempre vamos a tener un lugar santo. El lugar donde el Señor espera que estemos en ese momento, ese es nuestro lugar santo. Y yo les decía a las jovencitas, si el miércoles en la tarde es tu tiempo de mutual, que es como la actividad que hacemos entre semana para los jóvenes, que puede ser jugar básquetbol, aprender a cocinar, ir a servir a alguien, bueno, cantidad de actividades que hacemos para los jóvenes para que ellos se unan más. Digamos que es el miércoles o el martes, dependiendo a qué barrio vas o qué es lo que te asignan. Ese es su lugar santo. Puede ser que haya un equipo de soccer en la escuela ese día, puede ser que esté saliendo la película más fabulosa en el cine ese día, pero ese no es tu lugar santo. Si te asignan el miércoles a las 7 de la tarde estar en la mutual, ahí es donde tienes que estar. Los domingos, ¿dónde tienes que estar? ¿Cuál es tu lugar santo? En la capilla, el horario en que tú tienes que estar, que se te ha asignado. Si hay una actividad para ir al templo, ¿cuál es tu lugar santo en un sábado en la mañana? Ir al templo. O sea, eso es lo que José Smith nos estaba enseñando. Él estaba en su lugar santo hasta el punto que él conocía, ¿no? Que eran esas iglesias. Luego, en el versículo 10, se nos dice que es bueno hacer preguntas. Él hace como unas 5 preguntas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tienen razón? ¿Están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo puedo saberlo? Hacer preguntas es excelente. Ojalá todos los jóvenes y los adultos pudiéramos captar la visión del poder de hacer preguntas. No hay pregunta tonta, no hay pregunta mala. Todas las preguntas son buenas. Hacerle preguntas a nuestros líderes, hacer preguntas a nuestros padres, hacerle preguntas a nuestros maestros, hacerle preguntas a Dios es lo que nos lleva a la verdad. Entonces, como adultos, preparémonos para contestar estas preguntas. Como jóvenes, hagamos las preguntas y también preparémonos para responder a nuestras amistades. Y si no sabemos la respuesta, bueno, aunque la sepamos, también llevémosla a Dios siempre. Él quiere, Él desea contestarnos. Él quiere que nosotros vayamos. Y tal vez por eso a veces pone dentro de nosotros esa inquietud para ver si nos acercamos a Él porque nos extraña. Ok, ese es en el versículo 10. En el 11, estudiar las escrituras. Podemos ver que Él se sentó y estudió las escrituras. Se le había plantado en su corazón la importancia de leer la Biblia. Y él encontró en Santiago la respuesta a su pregunta. O sea, no se le dio la respuesta exacta, pero cómo podía encontrarla. Pero si él no se hubiera tomado el tiempo de sentarse a leer las escrituras, no hubiera podido encontrar ese deseo o esa idea, ¿no? Entonces debemos tomar el tiempo de estudiar las escrituras. En el 12, tomar el tiempo de meditar, pensar, porque él dice que varias veces, después de haber leído Santiago, él decía que meditó, dice, lo medité repetidas veces. O sea, no fue que él lo leyó y dijo, suena como una buena idea, lo voy a subrayar.
le voy a escribir al lado, todos podemos hacer una pregunta y voy a dejar el libro ahí ya. No, él se quedó pensando y me lo imagino ordeñando las vacas y pensando, ¿será que sí? ¿Será que si Santiago dice que el Señor contesta, ¿será que me va a contestar a mí cortando leña? Y yo creo que sí lo voy a hacer. Lo meditó, lo pensó. Entonces, tomar el tiempo para meditar. En el 13 dice, hacer lo que se nos manda. Y yo creo que eso es lo más difícil de todo el proceso, porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido una respuesta o hemos recibido una inspiración y decimos, no, yo creo que yo me lo inventé, eso no fue el Señor? Es que yo a veces como que me emociono. No, eso no puede ser así. O, ay, qué pereza. No, eso suena muy difícil, mejor no lo hago. Entonces, creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en ese trecho es en el que tenemos que trabajar, encontrar la valentía para llevar a cabo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. En el 14 dice, hay poder en orar en voz alta, a unas solas. Muchas veces he tenido unas experiencias muy personales y muy hermosas por el hecho de haber orado en voz alta. Oramos en voz alta cuando estamos con nuestros familiares, cuando estamos a la hora de cenar, tal vez en una reunión, pero la mayoría de las veces cuando oramos personalmente a solas, oramos mentalmente, oramos calladitos. Pero hay un gran poder en cuando estamos a solas y oremos en voz alta. El escuchar nuestra voz y saber que alguien nos está escuchando, que es todo omnipotente, tiene tanto poder y trae tanto el espíritu. Los invito a que lo traten. Es una experiencia hermosa. Y ahí José Smith dice, yo nunca lo había hecho antes, nunca había orado vocalmente, pero lo hizo y el resultado fue fenomenal. Tomar el tiempo, hacer lo que se nos manda. Hay poder en orar en voz alta. El número 15, en el versículo 15, dice, tener un plan, separar el tiempo, hacer una cita con el Señor. José Smith no simplemente fue ese día y dijo, yo creo que hoy es un buen día para ir a preguntarle al Señor. Me voy a caminar, voy a hacer mis trabajos. Yo creo que ahorita voy a orar. No, dice que previamente él había separado el lugar. Y yo me imagino que el día que él oró, porque no sabemos exactamente qué día es, porque simplemente él dice que era la primavera y que, que era en 1820. Pero no sabemos exactamente qué día. Pero yo me imagino que era un domingo tal vez, porque ellos trabajaban de lunes a sábado. Cuando lean más y más de la historia de José Smith, ellos eran una familia muy trabajadora. Los muchachos siempre estaban trabajando, el papá siempre estaba trabajando. Elvin, el hermano mayor de Hiram, ya se había casado, tenía responsabilidades, él tenía planes. Elvin tenía planes de construir otra casa más grande porque toda esa gente viviendo en esa casita estaban súper incómodos. Pero anyways, él había planeado ir antes, porque dicen aún que él había dejado su hacha puesta en un lugar que previamente había visto. Entonces, al otro día cuando vino en la mañana, él ya sabía dónde había escogido su lugar para orar, porque ahí estaba la hacha todavía que él había dejado. Y todo esto lo aprendes cuando íbamos a los tours de Palmira, y las hermanas, las misioneras, nos explicaban con detalle, y estando ahí en esos lugares el espíritu te penetra el corazón y la mente, que no hay forma de dudar ni de no saber que esto es verdadero. Bueno, entonces él va a su lugar previamente y cumple con la cita que había hecho con el Señor. El profeta Nelson nos estuvo diciendo, por favor, hagan una cita con el Señor en el templo y no le queden mal. Vayan el mismo día a la misma hora.
Y esto fue antes de que supiéramos que los templos iban a ser cerrados. Entonces, todos los que hicieron caso a ese consejo no tienen como el pesar de que, oh, cerraron los templos, ahora no puedo ir. Sí, es triste todavía, pero por lo menos queda la satisfacción de que mientras hicimos la cita con el Señor y fuimos a la hora y el día que le habíamos prometido, hicimos lo mejor que pudimos. Hicimos la tarea. Otra cosa que aprendemos en el versículo 15 es que cada vez que nos ponemos una meta, al acercarnos más al Señor, va a haber oposición. Eso lo tenemos que saber de primerazo. Siempre va el enemigo a querer ponernos zancadilla. ¿Cuántos de nosotros hemos querido decíamos esta cita con el templo, ¿no? De que voy a ir los martes a las 3 de la tarde, todos los martes a las 3 de la tarde yo voy a estar en el templo. Y por ahí el martes a las 10 que el niño se cayó, que el carro no prendió, que siempre algo pasaba para que no llegáramos a esa cita. Pero si lo sobrepasamos hasta que el enemigo decía, no, esta no la voy a detener, esta siempre va a ir, bueno, entonces busco a otro a ver a quién puedo detenerle el paso para que no vaya al templo. Lo mismo pasa con José Smith. En cuanto él empieza a orar, el enemigo no quiere. Él sabe quién es José Smith. Él sabe la misión que él tiene. Entonces, él va a querer hacerle zancadilla mucho más antes de que él empiece. Lo mismo hace con nosotros siempre. Hay una misión que cada uno de nosotros tenemos. Y el enemigo también conoce cuál es esa misión que tenemos nosotros. Y si no hemos tomado el tiempo para preguntarle al Señor cuál es la misión que tú tienes para mí, qué clase de herramienta necesitas tú que yo sea en tus manos, entonces vamos a estar un poquito más perdidos y el enemigo nos va a hacer caer mucho más fácil. Entonces, tengamos bien presente de que van a haber obstáculos antes de que nos embarquemos y estemos listos a ver cómo lo vamos a sobrepasar. Algo que aprendí en la misión fue que hay poder en el hecho de decir, Dios, ayúdame. Ay, Padrecito, por favor, ayúdame. El hecho nomás de decir eso, ya viene un gran poder a nosotros. Y el enemigo no puede morar en el mismo espacio donde se usa el nombre de Cristo o el nombre de Dios. Cuando uno dice, ay, por favor, Padrecito, ayúdame en esto, inmediatamente viene poder. Ya lógicamente que si nos comenzamos una oración más fervente, pues más poder viene. Y lo bonito, regresando otra vez a lo de decirlo en voz alta, es mucho poder, es muy importante. Y tenemos que ser específicos, eso también está en el versículo 15. José Smith nos enseña lo específico que fue. Él fue directamente a preguntar exacto lo que él quería saber. Lo vemos también, por ejemplo, en el hermano de Jared, cuando él ora para que le den luz para las barcas, ¿no? Ahí lo pueden ver. Él también es específico, tenemos que ser específicos con lo que queremos pedir. Padre, yo quiero ser una herramienta en tus manos. Sé que tengo este y este don. Guíame a los lugares, a las personas y dame las ideas que me llevarán más cerca a lo que tú quieres que yo haga. ¿Quién soy yo ante ti? Esto lo vemos en el libro de Ven, sígueme ahorita, ¿no? Que dice que pidamos al Señor que nos deje ver quiénes somos ante Él. Y me parece hermoso, me emociona pensar esa oportunidad que todos estamos teniendo mundialmente ahora de poder arrodillarnos y preguntarle al Padre, ¿quién soy yo ante ti? Bueno, entonces en el versículo 15, nunca pensemos que una oración de 5 centavos nos va a dar el resultado de 10 pesos. Imposible. Si queremos una oración, una respuesta de $100, tenemos que hacer una oración de $100, ¿no? Entre comillas. Y eso lo dice Hank Smith. Me fascina porque él dice lo que los jóvenes a veces piensan que orar es acostarse, taparse y esconder las rodillas así entre la barriga y comenzar, Padre Celestial, hoy te quiero agradecer porque bla, 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 y se comienzan a pensar en que la escuela, en que la muchachita estaba bonita, en que no sé qué me voy a poner mañana, y de pronto dicen, ¿qué estaba haciendo? O estaba orando.
¿Qué era lo que estaba diciendo? Mejor empiezo otra vez. Padre Celestial, quiero pedirte que... Y así seguimos. Entonces eso no es una oración digna, ¿no? Y después dicen, pero es que el Padre nunca me escucha. No, si nosotros queremos una respuesta de $100, tenemos que hacer una oración de $100. Porque una oración de 5 centavos solo nos da una respuesta de 5 centavos. Ok, en el versículo 16 y 17 nos damos cuenta que José Smith pagó el precio. El precio que él pagó es pobrecito, porque si vemos es un niño de 14 añitos. Y me causa tanta ternura ver que él dice que aún los que deberían haber sido sus amigos fueron tan crueles con él, ¿no? Y se habían burlado de él. Pero en este momento él paga el precio porque el enemigo lo está tratando de atacar y sobrepasa eso, ¿no? Sobrepasa el ataque. Y luego dice una palabra clave que dice que la luz, cuando Él se aparece en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, dice que hubo una columna de luz más brillante que el sol, que gradualmente descansó sobre Él. Y nosotros muchas veces queremos una respuesta así, que el Señor venga y ya, conteste todo rápido. Nosotros no sabemos cuánto se demoró esa luz. No, simplemente dice gradualmente. Fue poquito a poco. Yo me imagino que si la luz hubiera venido también así como rápido, lo hubiera desmayado al pobre otra vez y tal vez dejarlo ciego, ¿no? Pero el Señor lo da todo con tanta calma. Yo quisiera poder desarrollar ese don cuando hablo a mis hijos o cuando quiero expresarme, porque yo soy muy hiperactiva, muy hyper, entonces yo me emociono y yo quiero, pero a veces las cosas del espíritu son más tranquilas, con más calma. Y el Señor dice, y José Smith explica, gradualmente descansó esa luz sobre él. Pero lo más hermoso de toda la experiencia para mí es lo último, como él termina, que dice que nuestro Padre Celestial señaló a Jesucristo y le dijo, este es mi Hijo amado, escúchalo. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo tanto últimamente por el profeta? Que aprendamos a escucharlo. ¿A quién? A Jesucristo. Escúchalo, hasta el hashtag de escúchalo, hear him, lo escuchamos por todos lados. Es una gran campaña ahora en la iglesia. ¿Hay alguna razón por la que el profeta nos está diciendo tanto? Aprendan a escucharlo, aprendan cuál es el idioma. José Smith había tenido una experiencia. En ese momento él tuvo una experiencia personal con el Padre y el Hijo. Uno de los dichos que más me han impactado es: una persona con una experiencia jamás estará a la merced ni se dejará confundir por una persona con una opinión. Una persona con una experiencia jamás se dejará confundir ni estará a la merced de una persona con una opinión. José Smith había tenido una experiencia. Por eso fue que todas las opiniones del mundo nunca lo hicieron cambiar. Y selló su testimonio con su vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a tener esa experiencia para que ninguna opinión nos lo cambie? Espero que sí. Espero que todos podamos decir sí. Quiero esa experiencia o tuve esa experiencia y por eso estoy donde estoy y por eso no puedo negar lo que siento. Él lo dijo muchas veces. Yo había visto al Padre y al Hijo. Sabía que Dios lo sabía y él no lo podía negar.
En varias ocasiones se le llamó a Jesucristo un farso, un pecador, pero las personas que tuvieron una experiencia con Cristo nunca lo negaron, ni por todas las opiniones que les dieran. Yo quiero darles mi testimonio de que yo he tenido varias experiencias y eso es lo que no me deja a mí jamás negar lo que he vivido. Sé que esta es la iglesia verdadera y viviente de nuestro Señor Jesucristo y agradezco por la oportunidad de poder vivir en estos tiempos. Bueno, les dejo esto con todo el amor de mi corazón. Es una de las partes más emocionantes y como una niña de 8 años cuando la primera vez que lo escuché tocó mi alma y cambió mi vida para siempre. Por eso me fascina. Espero que tengan una semana increíble, que podamos seguir esforzándonos por aprender más y poner en práctica estas enseñanzas. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.